Pero lo más preocupante es que no se ven los recursos para el ICETEX, pero tampoco es que se vean en las universidades públicas, porque en el caso de la Universidad de Antioquia siguen en la misma crisis del año anterior. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Seguimos en la misma crisis y no solo la Universidad de Antioquia. Yo aquí lo dije la vez pasada que estuve, la crisis de la educación superior en Colombia va a seguir si no se hace algo. Entonces no se ve ni en el ICETEX, no se ve ni en las universidades públicas. Entonces, digamos, la educación está en crisis, como también lo está la salud, como también. Entonces es algo terrible, pues, el hecho de que los jóvenes ahora tengan esa incertidumbre de saber si finalmente vamos a seguir estudiando o no, porque eso es lo que se piensa en la Universidad de Antioquia, si nosotros finalmente vamos a poder seguir estudiando o no. Y ahora, pues, con el ICETEX no me puedo imaginar la incertidumbre que siente una persona estudiando sin saber si finalmente va a poder pagar la matrícula. ¿Se tiene algún dato de más o menos cuántos estudiantes tienen préstamo en el ICETEX antioqueños? Antioqueños no, pero yo sé que los beneficiarios totales del ICETEX son 915.000. Uy, es una cantidad altísima. Sí, es una sí, cantidad. Es casi 1 millón de personas. ¿Pregrados y posgrados o en general? Sí, está segregado. También hay unos internacionales, porque primero se pensó pues, que el ICETEX era también para ayudas internacionales, pero la mayoría son de posgrado. Hay unos, digamos, hay una parte, que son más o menos 500.000, que son de posibilidad de condonarse. E incluso, no solo el hecho de que sean tantos beneficiarios, sino también de que los beneficiarios mayoritariamente hacen parte del estrato 1, 2 y 3, que son los más vulnerables y los que más requieren del apoyo para construir ese sueño. Entonces, por supuesto que sí, estamos hablando de una entidad fundamental para la educación. ¿Quién reglamenta la tasa de interés en el ICETEX o de dónde sale? ¿De dónde salen los parámetros? ¿Cogen los parámetros bancarios o dónde saldrán ellos? Eso es una pregunta muy curiosa, pero uno lógicamente diría que si la entidad tiene como razón o misionalidad proveer esa ayuda económica, tendría que hacerlo, por supuesto, a unas tasas de interés mucho más competitivas que la banca comercial, porque digamos que la razón social o la existencia del ICETEX es finalmente apoyar, y eso no lo está haciendo pues muy bien, que digamos, últimamente. Entonces un joven ahora en la actualidad tiene un préstamo, paga unos intereses, pero esos intereses recibe un apoyo. ¿Tiene que pagar algo de intereses o realmente solamente está abonando a la deuda, al capital? Tiene que pagar intereses. Pero moderados. Sí, moderados es casi que la banca comercial. No, pero pregunto, o sea, estábamos en un modelo donde yo iba al ICETEX, pedía una plata, el gobierno me la prestaba y tenía un subsidio del gobierno. Sí. Sí. Entonces, ¿el subsidio era una bobada o realmente sí impactaba en esa? Eso es lo que yo pregunto, José, porque usted me dice que no. Entonces, yo quiero... ¿Impactaba duramente? O sea, casi que uno terminara pagando capital y un poquito de intereses, ¿o cómo era el modelo? Impactaba duramente. Antes de que se declare inexequibilidad, se pagaba, pues, se abonaba el capital y finalmente la tasa, por así decirlo, era el IPC, o sea, el costo del dinero del año, que es la inflación. Pero cuando se cae, digamos, el artículo, se empiezan a pagar otra vez los intereses y sobre todo que hay gente que ha visto incrementarse su cuota mensual en un 60-65%, incluso más, que es algo que por supuesto impacta demasiado, porque estamos hablando de 300, 400, 500 mil pesos mensuales. Pero sigo sin entender el modelo de negocio, porque supuestamente esto es casi que una entidad sin ánimo de lucro. ¿Sí? Entonces, al ser una entidad sin ánimo de lucro, pues cobre los intereses del IPC o moderados para poder sostener su operación, no para enriquecerse. Es cierto. Entonces, en últimas, terminan castigando a gran cantidad de estudiantes y se vuelve en un banco. Creo que no hay diferencia entre ir a pedirle plata a Bancolombia o pedírsela al ICETEX. Vaya por el mejor camino, por lo que estoy viendo y lo que usted me está diciendo. Ahorita hay que ver, digamos, cada joven tendría que hacer el cálculo de qué le sale mejor, si ir a la banca tradicional o ir a ICETEX, pero por supuesto que sí, esa es la lógica, digamos, el ICETEX tiene ese sentido de ser mucho más competitivo que la banca tradicional y uno esperaría que el ICETEX fuera esa primera opción en la que pensarían. Pero eso es cierto, digamos, el propósito del ICETEX no es enriquecer, porque no es un banco. Entonces, la diferencia, digamos, entre la banca tradicional y el ICETEX es que el dinero del ICETEX es público. Entonces, hay forma como de seguir alimentándolo. Sí, claro. Entonces eso es lo que uno espera, que sean más competitivos que la banca tradicional, y eso, después de que se cae ese artículo, pues ya no lo es tanto, porque ya habrá que comparar cuáles son las tasas. Ahorita llegan... ¿Usted ya los tiene ahí? Sí, pues acá me metí a buscar en la ciudad. A ver, y cuénteme qué encontró. El ICETEX informa que las tasas estarán entre el 12.2 y el 17.2.
12.2, 17.2 efectivo anual es un interés alto, Nacho. Y creo que se le suma al IPC, creo. Pero para el mediano plazo, en el que el estudiante paga el 30% del crédito mientras estudia, es la tasa del IPC, que por ejemplo para el caso este año fue el 5.2, más 9%. Termina siendo una cifra similar a la anterior, termina siendo el 14.2. Lo engañan a usted por un lado y por el otro. Es correcto. Que equivale a más del 1.15 efectivo mes vencido. Por eso, o sea, eso no es una tasa, eso no es una tasa que sea le sale más subsidiada barato para estudiar. No, en hombre. este momento hay tasas más baratas para comprar carro que eso. Sí, están al punto 9.86. Eso era lo que decía el exdirector del ICETEX, que lo que querían era hacer que el joven no viera que le salía más barato comprar una moto que estudiar. Eso es como el propósito que era. Incluso yo investigué cuáles eran las tasas de interés en el 2022 cuando se pasa la reforma tributaria. Por ejemplo, la tasa de Bancolombia estaba en el 14%, la BBVA en el 20%, en Davivienda del 21%. Pues son tasas de interés muy altas y por supuesto que el ICETEX sigue siendo parte fundamental, porque si tenemos una entidad del Estado que le permite al joven endeudarse, pero no tanto como en la banca tradicional, pues por supuesto que tenemos que alimentarla y no podemos dejar que se convierta en una prioridad secundaria. Digamos, la educación tiene que ser una base fundamental. Y además que tiene un riesgo altísimo el ICETEX, porque a mí no me prestan toda la plata de una vez. Todos los semestres me van entregando capital para yo ir pagando el semestre. Como quien dice, es una deuda que nunca decrece, sino que siempre va hacia arriba. Mientras estudia. Mientras estudia. Porque está sumando cada por semestre eso, pero está igualmente sumando hasta ese deuda. periodo llegó usted y terminó y salga a pagar todo eso. Porque no sé cuándo se paga. ¿Se paga cuando yo me gradúo o cómo es el modelo? No, eso se sigue pagando, Nacho. No, yo sé, pero el convenio con ellos es hasta que yo finalice mis estudios, ahí les empiezo a pagar, o desde el primer momento en que me desembolsaron tengo en que pagar una cuota mensual. Depende del tipo de préstamo. Hay uno que usted le permite ir pagando mientras que estudia y hay otro que usted empieza a pagarlo después de que egrese de la universidad. Es que conozco varios médicos amigos que me decían, uy, me metí en una culebra de 20, 30 años y pague ya graduado. O sea, se me volvió una cosa muy, muy alta, muy onerosa. Sí, que incluso volvemos al tema de las pretensiones que tenía el presidente en su campaña. Yo quiero condonar esa deuda de los jóvenes para que no sigan siendo víctimas, como dicen, de la deuda. Y finalmente es algo que nunca ha llegado. Pero no lo paga porque qué pena María, no lo paga porque él dentro de su cabecita tiene que él no le va a ayudar a las universidades privadas. A eso iba. Justamente tema. Esto va a tener un coletazo en las universidades privadas porque generalmente los estudiantes acuden a ese crédito porque no alcanzan el cupo en una universidad pública. Entonces dicen, no me voy a quedar haciendo nada, voy a tocar la puerta en una privada. Sí. ¿Qué coletazo podría tener eso? O sea, tenemos de pronto algunas cifras, y la manejas, Juan, acerca de las universidades que tantos estudiantes captan con crédito ICETEX. Yo esa cifra no la tengo, pero por supuesto que es una cifra pues bastante grande. Digamos que cada crédito, sobre todo el año pasado, que fueron 50.000 créditos, pues uno podría decir que son 50.000 nuevos estudiantes para las universidades privadas. Pero y ni siquiera, es que ese es el tema. Yo siento que uno no debería ver la educación como un negocio, sino como el sueño de ese joven de entrar a la universidad. Entonces, claro, se van a llevar el coletazo, pero también la sociedad se va a llevar el coletazo porque vamos a tener menos jóvenes educando, más ninis, que es el que ni estudia ni trabaja. Entonces, ese sueño colectivo como sociedad, de tener una sociedad más educada, también recibe ese coletazo. Entonces, sí, yo me hago la pregunta, si es que esto que se hace, esto que está pasando, es digamos, un desestímulo a estudiar en la universidad privada. Porque, por supuesto, si usted tiene la oportunidad de estudiar en una universidad pública, hágalo. Pero también tener esa otra puerta abierta por si no alcanza el cupo, o también hay otra cosa. Los exámenes de admisión son una barrera para muchos jóvenes. Sí. Entonces, esa barrera lo que hace es que se vayan a la otra puerta.